Hola, Benco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, mano, qué alegría de vernos. Sí, no, hacía Sí. tiempo, ¿no? Que no sabíamos nada. ¿Qué tal? ¿Con qué estás ahora? ¿Con qué andas ahora? Bueno, sí que sabemos el uno del otro, aunque físicamente no nos veamos, pero yo te sigo, tú sé que me sigues, en fin, como dos buenos hermanos del camino, sabemos que estamos ahí viéndonos a través de la presencia, que es la gran maestra para nosotros, ¿verdad, mano? Totalmente, así es, así es. Sí, sí. Eh, Ahora estoy en casa, la verdad que después de un buen día largo de instituto, que sabes que trabajo con los chicos y las chicas de bachillerato, que son los cursos que prefiero dar, ¿no? Porque, bueno, ese mundo casi preuniversitario me gusta mucho. Es una responsabilidad también acompañarlos al tránsito, digamos, a la vida adulta porque las clases inferiores, eso hay que respirarlo, ¿no? Porque las hormonas de los adolescentes hay que también colocarlas muy bien. Y, y eso, Manu, o sea, sigo trabajando a nivel laboral para la Consejería de Educación como profesor de lengua castellana y aportándoles todo lo que conlleva el ejercicio de la práctica meditativa de casi ya 35 años largos. Pues ¡Wow! 35 años, ¿eh? ¡Wow! eh, sí, yo empecé allá por el 89 por ahí, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué te llevó? ¿Qué te llevó a empezar en la práctica? Eh, en mi caso fue un tocar un hondo vacío existencial, man, sinceramente. Bueno, qué bonito, ¿no? A la vez de duro, pero es bonito esa manera de transmitirlo, ¿no? Sí, al final uno con los años, en este caso en la tradición budista Zen, que es la que yo sigo, hay un término hermosísimo, ¿no? A mí me conmueve, ¿no? Porque es la bodhicitta, ¿no? O sea, chitta, esa conciencia luminosa del ser humano despierto, eso sería bodhicitta. Y ese es un anhelo tierno que está en el corazón sensible de cada uno de nosotros. Eso cada vez lo tengo más claro. Lo que pasa que por diferentes circunstancias, pues no lo vemos con la realidad con mayúscula que eso significa para cada uno de nosotros. Y bueno, pues uno viene de aquí, va para allá, llevado por esos programas, esas creencias, en fin, ese karma que tienes que confrontar y liberar de ese karma lo innecesario para quedarte con lo positivo, para entender, ¿no? Y eso yo recuerdo que allá en el año 89 viví un momento de crisis existencial o espiritual, te podría decir, también porque yo me crié con todo el mundo del mundo de los salesianos, desde la tradición cristiana, ¿no? Mis padres beben mucho de esa fuente y yo como persona pues crecí con toda esa educación y muy agradecido, ¿verdad? Esa vida contemplativa. Lo que pasa es que ahí en un momento determinado ya de, digamos, de esa incipiente madurez, yo empezaba ya a leer libros, empezaba a estudiar filología hispánica. Claro, te abres a un mundo ya como adolescente que confronta todo lo que yo estaba viviendo en esa tradición y que no me daba calor, man, no me daba calorcito aquí como al cuarto chakra, ¿no? Al corazón. Y entonces yo sentí un vacío tremendo, tremendo. Digo, mira, esto, lo que yo estoy viviendo por aquí, lo único que veo es un vacío en el sentido de incoherente, ¿no? Lleno de palabras, de falacias, de incoherencias luego en la vida cotidiana, ¿no? Entonces entré en una buena crisis personal, Ya, un poquito de aquí para allá, hasta que en esos años de filología hispánica en La Laguna, pues nada, me cayó en las manos un libro en este caso era del maestro de Shimaru, que fue uno de los grandes maestros que vinieron de ese oriente después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, a compartir la tradición y claro, me impactó tanto, wow. no su figura, que también, ¿no?
sino todo lo que destilaba esa tradición zen que él transmitía a Occidente en esos años de mi incipiente madurez, ¿no? Y, y entonces ahí encontré de lleno la tradición zen y desde el principio digo, anda, pero si aquí hay calorcito, ¿sabes? Aquí está ese calor que yo estaba buscando. Qué bueno, ¿eh? Y he caminado, caminado hasta que sigo caminando en esa tradición, ¿vale? Qué bueno, fíjate esto que cuentas, ¿no? Porque Desimaru, claro, Desimaru era un grande, ¿no? Dentro de la tradición Zen, pero muchas veces yo veo que no es tanto el contenido de lo que dicen los maestros, sino el desde dónde lo dicen, ¿no? O sea, y Desimaru, la verdad es que, claro, hablaba desde un lugar que él habitaba, ¿no? Habitualmente. Claro, sí, sí. Yo creo que esa es una gran clave que todos encontramos en los grandes maestros y maestras de cualquier tradición contemplativa, ¿no? Y subrayo esa expresión tuya que la comparto, el desde dónde, ¿no? Es muy importante. E incluso también he descubierto últimamente que más que el, el- el por qué meditas, que eso sería como una respuesta para el ego, ¿no? Es Claro, el para qué meditas, ¿no? Entonces, resulta que pareciera que hay una cierta finalidad, ¿no? En ese descubrir el desde dónde, y resulta que tú te sientas para nada, o sea, para hacerlo absolutamente todo en ese instante de presencia, ¿no? Y desde ahí se emite esa sabiduría y cada maestro y cada maestra pues lo vehicula a través de su capacidad, de su forma de ser. Y lo que sí es cierto es que, bueno, Decimaro era un personaje muy, vamos, una gran montaña, ¿verdad? De Dharma y de fuerza, ¿no? Fue él el que levantó, digamos, el Zen en esos años 70 80 y luego ya, pues se va actualizando la cosa. Eh, y yo con los años, o sea, muy agradecido, digamos, a esa tradición, sí que siento la necesidad de incorporar, ¿no? La ternura, el tacto, el cariño, el mimo, el amor, ¿no? Que seguramente estaba en ese desde dónde, en la que él emitía y quizá no lo supimos leer del todo, ¿no? ya. Te lo digo ahora con los años. Entonces, Ah, claro, eh, claro. ahora como heredero de esta tradición, ¿no? Sí que incorporo toda esta semántica porque es muy necesario, es muy Claro, necesario. claro, fíjate esto que comentas, ¿no? Porque muchas veces hay como luchas, ¿no? En el purismo, ¿no? En el purismo de las tradiciones, pero no solo en las tradiciones contemplativas, en el flamenco mismo, ¿no? O en el jazz, ¿no? Pero claro, si tratamos de mantener ese purismo, ¿dónde estamos nosotros como seres humanos aportando también lo que encarnamos? Y lo que podamos transmitir, ¿no? Con lo cual yo creo que muchas veces en nombre de ese purismo también podemos separarnos de nosotros mismos tratando de mantener una imagen o algo que no habitamos, ¿no? Constantemente, sino que vamos transitando, ¿no? Claro, pero fíjate que si hay un intento de mantener algo, lo que fuere, incluso ahora que lo elevamos a la categoría de sublime y hablamos de purismo, eso te aseguro que no es la esencia de la práctica meditativa, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Se trata de conectar con la humildad del corazón, Totalmente. abrir las manos, dejar que el universo pase a través de ti a cada instante y en ese lenguaje del asombro, ¿no? Se da ese acto puro, ¿no? O ese deseo puro del que tú estás hablando, que es muy importante rescatar también en el ámbito meditativo. Eh, y creo que pues, los maestros, las personas que lideramos también grupos y acompañamos a otros a ese despertar de la conciencia, eh, como insistir de esa manera amable, ¿no? No forzada, que meditar es contemplar sin manipular lo que está aconteciendo delante tuyo. Claro, claro, claro. Si tú estás en el eje, Sin querer que sea distinto a cómo está siendo. claro, y entonces
esa vivencia tan hermosa, man, sería ese purismo del que estamos hablando. Claro, Pero claro. desde el preciso momento que entre el ego manipulador a pretender algo, bah, entonces ya Claro, no sé. ahí ya nos separamos, ¿no? Nos separamos porque ¿quién es, quién es ese yo que quiere mantener algo puro, ¿no? O sea, sí, sí. Claro, sí, totalmente. O sea que Sí, fue ahí a raíz de ese vacío existencial que tú entraste, ¿eh? sí, sí, Siempre hay algo que detona, ¿no? La búsqueda. eso te iba a decir yo. O sea, cada uno de nosotros, seguramente al hacer un análisis de la biografía, eh, toma conciencia de que algo algo hace crack, ¿no? Y ese crack, ¿no? Que dices, joder, qué dolor, ¿no? Ese es el dolor existencial, quizá el horror bácnico del que se habla en las grandes filosofías de conocimiento. O sea, es el motor primero que te impulsa, digamos, a volver a casa. Entonces, es todo un viaje a través de esos mundos interiores a ver cuál es la causa que te ha hecho crack. Si te hace crack, y eso a mí es algo que me gusta mucho de Siddhartha Gautama en este caso, ese crack, ese sonido que es doloroso, ¿no? Eh, Porque uno lo interpreta como un exceso de dolor, ¿no? Ya, Eso es lo que se llama dukkha en el budismo. Ese crack es cuando el eje de una rueda se ha salido. Entonces la carreta ya no fluye, ya, ¿no? Instante, y hace crack, ¿no? ya, Entonces no hay avance, no hay fluidez, no hay naturalidad con lo que está aconteciendo, no hay un disfrute de los paisajes de los que vamos en el carruaje, ¿no? No claro. hay un disfrute de conducir, incluso el propio carruaje que se conduce solo, ¿no? Ya. Entonces, ese crack, ¿no? eh, en algún momento de nuestras vidas aparece. Y Mm, entonces surge el propósito de la práctica, ¿no? Que es ese término tan escuchado en nuestro ámbito, que es sati, ¿no? El recuerdo, ¿no? Recuérdate, ¿no? Lo hermoso que eres, lo bonito que es la existencia. Entonces mira a ver qué es lo que ha quebrado en ti. Es mm, decir, confía en la propia práctica, ¿no? Para que esas manos de ternura y de atención consciente vuelvan a poner el eje en la rueda y a seguir fluyendo. mm. Qué bonito esto, ¿no? Porque sati, que es recordar, y recordar etimológicamente, y tú como filólogo lo sabes, es recordis, volver al corazón, ¿no? O sea, esa es la etimología de mindfulness en el fondo, ¿no? Porque no es solo atención plena, sino recordar, recordis, volver a pasar por el corazón, ¿no? Sí, sí, eso es. Todas las grandes tradiciones contemplativas eh, hablan del mismo lenguaje del corazón. Cada uno lo vehicula con una pedagogía diferente, pero Claro, apuntan todas a lo mismo, mano. Y luego también me viene ahora la propia reminiscencia platónica, ¿no? Esos diálogos de la República de Platón, que fue un heredero de esos primeros sabios de la cultura occidental, que fueron los sofistas o los presocráticos, que estaban en conexión con la naturaleza, ¿no? Eh, totalmente. Platón decía, recordar es conocer o conocer es recordar. Y entonces, claro, aquí hablamos del conocimiento, ¿no? Meditar es un viaje al autoconocimiento, al despertar a la realidad de quien tú eres y no a la identificación de lo que te crees ser, ¿no? A través de un estado de atención consciente. Ese es el conocimiento. Y, y cuando esto se experimenta, ese conocimiento con mayúscula, eh, yo siento que surge lo que en el budismo se llama la flor esa de la prajna paramita, o sea, surge la sabiduría, que es un discernimiento muy poderoso, porque en ese discernimiento te permite la capacidad de elegir qué palabras, qué pensamientos y qué actos se vehiculan a favor del corazón, ¿no? Y eso se comprende, man. No se entiende, Claro, se claro. comprende, ¿no? Porque hay una integración completa en el ser.
y entonces volveríamos a ese estado de deseo puro, ¿no? De recordar eso, ¿no? Es normal, hay un anhelo en volver a casa. Claro, claro, claro. Wow, qué bonito, qué bonito. Mm. La práctica meditativa, más allá de cuando te sientas, ¿no? ¿Cómo cómo la utilizas de alguna manera en tu vida cotidiana? ¿Dónde se ubica? Mm. Se ubica en el no tiempo y en cualquier espacio. Es un espacio propicio y es Mm, un momento propicio para abrirte de corazón a esa capacidad de darte cuenta, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de la nobleza del espíritu, ¿no? De esa capacidad que nos regala la vida en su energía de desplegarse entre nosotros siempre como un recurso de aprendizaje. Esa para mí sería la esencia de la práctica meditativa. mm, Entonces, un meditador y una meditadora se entrega a esa confianza, a esa paciencia también, de que ese proceso cognitivo vaya reeducando esa percepción equivocada que teníamos de nosotros mismos y de la realidad. Y ese es el viaje a los adentros, bueno, ese es el viaje a los adentros. Esa es la práctica meditativa. Entonces, una persona que siente esa llamada del corazón, y ahí, si nos ponemos filológicos, es la vocación, ¿no? Es la vocare, ¿no? Esa llamada del alma, ¿no? Eh, no hablo de un canto de sirena, como las que se llevaron a Ulises a un sitio equivocado, ¿no? ya. Hablo del resonar, ¿verdad? A un nivel muy profundo y luego todo eso se va vehiculando de manera tranquila en nuestra vida cotidiana. Hay momentos en que las prácticas meditativas adquieren el poder, ¿no? De un retiro, de un silencio compartido, ¿no? De un acto ceremonial o de un trabajo individual que también es altamente recomendable y necesario. Y luego todo ese poder transformador te acompaña en la vida cotidiana siempre y cuando hayas soltado la pretensión de que te acompañe. Mm. Esto Porque, es muy interesante, ¿no? Porque tú de alguna manera ahí estás hablando de no instrumentalizar la práctica, ¿no? Para conseguir algo, sino que la acción por la acción en sí misma, ¿no? O sea, ahí está todo, sin pretender conseguir algo como consecuencia, surge como consecuencia, pero no hay un tratar de instrumentalizar la práctica como si fuese cualquier otra cosa, ¿no? claro, porque ahí aparece el personaje, como lo llamo Claro, yo claro, también claro, en claro. mi último libro, ¿no? O sea, el personaje es el ego manipulador, ¿no? El que accede a un regalo tan notorio que es como para quedarte quietito, ¿no? O sea, porque meditar, que es ese poder enorme que te da el universo a cada instante, es como por eso hacemos así y postramos, ¿no? Ante la energía, ¿no? Y entonces eso es algo universal, eso es una maravilla. Entonces ahí entra el personaje, ¿no? Que entonces se autoengaña, ¿no? Porque cree que la mente como instrumento, ¿no? Está, o sea, está ocupando el poder digamos, del ser. Es como si la mente fuera el sirviente y el ser, que es el rey, se han cambiado los papeles. Claro, claro, fíjate, y además esto que dices, ¿no? De que es una maravilla, ¿no? Y de alguna manera es como que mm, el yo, ¿no? El personaje quiere sentarse en el trono del ser, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es Entonces es como porque el ser no necesita nada, ¿no? por eso, No necesita, y ahí está el tema, en el sentido de que de alguna manera cuando estamos en el ser no hay que hacer nada, ¿no? No hace falta hacer nada, ¿no? O sea, porque cuando hay un hacedor, hay un ego, hay un yo ahí, ¿no? Hay un yo. total. Cuando Sí, hay un sí. hacedor que quiere conseguir y ¿no? Y ahí nos separamos de la práctica realmente, nos separamos de la experiencia, ¿no? Porque estamos
tratando de llevarla en una dirección concreta, ¿no? Claro, sí, sí. Pues esa es la mente del personaje Claro, funcionando al máximo potencial que tiene, claro, con sus claro, programas, sus creencias, que esas son todas siempre limitantes y arrastran para adentro, ¿no? O claro, sea, yo frente a los demás, claro, ¿no? Entonces ahí aparece todo tipo de discursos, es impresionante, ¿no? Se justifica, critica, enjuicia, posterga, mm, ahora sí, mañana no. Un discurso interminable, que es ese monoloco que nos tiene a todos en un estado de dispersión completamente ajeno a esa naturaleza bondadosa, luminosa y brillante del ser, ¿no? totalmente, totalmente. Cuanto antes pillemos ese recuerdo de lo que somos, o sea, conectar con el ser y dejar la mente simplemente como lo que es, como un instrumento al servicio del corazón, nunca al revés, ¿no? Pues mejor, mejor para nosotros y mejor para los demás, Claro, porque la vibración que se emite es de una empatía muy sana, muy saludable y muy necesaria. O sea, necesitamos recobrar ese sentido y esa coherencia de lo que en verdad somos, man, claro, y no seguir adherido a lo que nos creemos ser. Ese es el personaje, ¿no? claro, 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 Ese claro. es el personaje. Y por eso a mí me gusta mucho también toda esa parte de descubrimiento de la neurociencia ahora mismo, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿y por qué los budistas, por ejemplo, hablan de la importancia del rostro al meditar, ¿no? Que parece que no le prestamos atención a esta parte del cuerpo, ¿no? Y el simple hecho de esbozar, ¿no? Una serena sonrisa activa, ¿no? Todo el sistema límbico, un montón de neurotransmisores que lo único que están haciendo es reflejando esa belleza del ser. Pero no, no te ríes en plan payaso, así, "Uy, qué postura tan guapa tengo hoy". Ese, ese es el personaje, ¿no? Entonces, cuando un ser humano se acerca al cojín y hace así, sonríe, dice, qué bien, vuelvo a estar en casa, ¿no? Porque el cojín te sonríe, ¿no? Entonces, en nuestra tradición incluso te giras hacia la derecha y saludas al universo entero en ese gozo del ser, ¿no? Este es uno de los Brahma Viharas, ese es mudita. Entonces, eh, eso es lo que todos los grandes maestros han enseñado. Claro, Eso es meditar, eso es meditar. claro, Entonces, claro, esto no se puede instrumentalizar. claro, Esto no es algo de bajarte un par de PDFs o escuchar 4 vídeos de YouTube, claro, ¿no? Es sentarte y abandonarte en el reposo sereno del ser que tú eres, o sea, un siendo en los otros, ¿no? Esa es la plenitud de la experiencia. claro. ¿Y qué es lo que hace que estemos tan identificados con el personaje de Enco? ¿Qué es lo que... ¿Por qué estamos tan identificados con el personaje? Claro. Eh, es sencillo, man, es sencillo. Es una falta de atención, básicamente. Mm, Entonces, eh, pareciera que hemos nacido, digamos, no ausentes de atención, porque esa es una capacidad innata en todos los seres humanos, pero esa potencialidad, por diferentes circunstancias, está, vamos a decir, no ajustado. Ese tono de la mirada no está ajustado. Entonces, y vuelvo al tema de lo del eje que se sale de la rueda. mm, Como la atención no está ajustada con respecto a mi propiocepción, se dice, ¿no? Ni la mirada que yo tengo de lo externo o de los otros, ¿no? Como yo eso no lo veo con claridad, entonces se me cuelan un montón de ficciones, de imaginaciones, de creencias, de dictámenes, que algunos están muy arraigados de manera inconsciente, pero que actuamos a través de ellos. Entonces, eso no es un estado de atención en el sujeto, es un estado de dispersión. Y la experiencia que tiene es de un dolor innecesario, que le pasa factura en diferentes niveles del ser, a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel espiritual, te podría decir. Entonces, cuando tú vas ajustando la mirada a través de ese desarrollo de la atención consciente, te das cuenta de que el sufrimiento era completamente innecesario. ya, Claro, hay dolencia, normal, igual que hay momentos de bienestar. Y el sujeto aprende
a través de la ecuanimidad, y tú lo sabes, ¿no? A tomar ya una distancia prudencial, tanto de la actividad de su propia mente, que es la que genera el mundo que percibe, como de los contenidos de la propia mente. Ujú. ¿Me sigue? Sí, sí, Entonces, claro, desde esa ecuanimidad, que es un estado maravilloso, muy propio de ese ser consciente, la vida se ve de otra manera. Y a eso estamos todos llamados, Manu. A eso estamos todos llamados, ¿no? Mm. claro. Es interesante esto que comentas, ¿no? Cómo, porque realmente la identificación se, se da con el contenido de del pensamiento, ¿no? Básicamente, o sea, es el contenido lo que hace que yo me identifique con algo, ¿no? El contenido del pensamiento es... mm, Y también te puedes identificar con la propia actividad de la mente. Me refiero a que, por ejemplo, memorizar, enjuiciar, conceptualizar, recordar, racionalizar, o sea, tela con la ya, actividad de la propia mente. Entonces, si tú te adhieres en exceso incluso con la actividad de la propia mente, ojito, que la percepción, que es la interpretación que hace la propia mente con esa actividad que está generando y sus contenidos, te puede sacar por completo de un estado de contemplación. ya, Y voy a claro, subrayar esto, que la clave del meditador es adentrarse en una observación de lo que acontece sin apego, sin rechazo, sin indiferencia. ¿Mm? Lo cual no significa que uno no desee, que no claro, sienta claro, un cierto impulso de rechazar, pero ahí, ahí te puedes pillar a ver qué está pasando realmente, ¿no? Ese es el maravilloso arte del darse cuenta, ¿no? Y, y todo eso, Manu, solo se da en el presente. ya, O sea, el ahora es el único momento disponible y en el que realmente tenemos la capacidad de convertirnos en directores de la existencia. mm, Entonces, ¿usted cómo está? ¿En presencia o en ausencia? Ah, pues ahí lo tiene. claro, Según lo que usted se está sembrando, es lo que recoge. Entonces, los meditadores estamos llamados a la presencia, por nuestro propio bien, que es el bien de todos los seres. mm. Y la clave está en fortalecer ese gran potencial que llamamos la atención consciente. Claro, pero fíjate que en el momento en el que te cuestionas si estás ausente o presente, ya estás presente. Totalmente. Ok. Mm. Si ese cuestionamiento, que es una confrontación amorosa y amable contigo mismo, en la que el sujeto se observa a sí mismo desde un estado de plenitud, ¿no? De aceptación, ¿no? De que mm, las cosas son como son y no como a uno le gustaría. O sea, esa observación ecuánime es la que permite que surja esa prasña paramita de la que hablamos antes, esa flor de la sabiduría, ¿no? Y, joder, es una maravilla. Totalmente, totalmente. O sea que a raíz de aquel vacío existencial, continuaste, te encontraste con el Zen y ahí continuaste, ¿no? O sea, ya te quedaste, no investigaste en otro tipo de práctica, digamos. Sí, no, mano, vamos a ver, la tradición Zen a mí me sigue enamorando, o sea, me tiene completamente conmovido. Cada vez que profundizo más en ella, encuentro lo que encontré en esos inicios que mi ser anhelaba y que resonó. En mi caso, yo sigo encontrando en la tradición Zen esa dulzura de la que te hablo, esa elegancia de la forma, ese orden no forzado, ese silencio sonoro, esa quietud dinámica que compartimos con el proyecto y todo el programa que tú quieres. Entonces, todo eso siempre lo encontré en la tradición Zen y yo sigo profundizando en eso y cada vez son más regalos. Si bien a título personal me ha abierto, ¿no? Claro, Por ejemplo, yo qué sé, tu experiencia con tu propio maestro, con Dira, que fue un regalo, ¿no? O me ha abierto a nivel psicoterapéutico también al abordaje del enneagrama como gran camino o herramienta de conocimiento. En fin, o sea, claro, estoy claro. abierto, ¿no? A recibir el lenguaje de otros hermanos y hermanas del camino
Lo que pasa que en mi caso he encontrado, vamos, el eje central que le da coherencia a la práctica meditativa como expresión de ese despertar. Mm, Ese es mi, está siendo y sigue siendo mi elección. claro, claro. Bueno. Mm. Mm, mm. ¿Y por qué crees que a muchas personas les cuesta sostener la práctica meditativa? Bueno, cada uno de nosotros es un mundo. O Claro, sea, cuidado con generalizar esto, ¿no? Porque, claro, cuando un ser humano escucha ese crack, eh, mm, hay que saber acompañar y escuchar ese sonido que ha surgido en esa persona, ¿no? Entonces, no creo que se pueda hacer una generalización de por qué le cuesta, ¿no? Es cierto que esto tiene que ver con un compromiso, ¿no?, interno y una verdadera responsabilidad. O sea, la vida nos está dando el regalo permanente de vivir de manera evolucionada o seguir bajo las tonterías de lo que quiere el ego manipulador, ¿no? Aquí sí que un poco me pongo serio y ya hablamos con gente adulta en la que se le dice con mucha amabilidad, oye, vamos a ver, que nadie te tiene atado, claro, ¿no? Jo, pues mira a ver, o sea, chequéate, ¿no? Chequéate de verdad, con mucho respeto por quien tú eres, que tú eres algo solemne, ¿no? Entonces, yo siento que es todo un trabajo acompañar a la persona individualmente para ver qué sonido tan doloroso se ha producido en esa persona que lo lleva a postergar o a entender que la práctica es difícil, ¿no? ya, Eh, el tercer patriarca del Zen en China, ¿no? A mí me gusta mucho por esa poética taoísta que tiene, se llama Kanchi Sosan, tiene un libro llamado Poema de la Fe en el Corazón, y él dice, es que la práctica meditativa no es ni fácil ni difícil, basta con no elegir o no rechazar. Y tú dices, sí, sí, ya te vale, ¿no? Pero claro, claro, porque las resistencias forman parte del ego manipulador. claro, claro, Lo que claro, pasa es que cada uno de nosotros, que tiene su propia coraza, y tú lo sabes, pues tiene que descubrir qué armadura se ha puesto para salir adelante en su vida. claro, Y eso tiene que ver con tu propia biografía, con tu claro, karma colectivo, familiar, no sé. Es complejo, mano, ¿no? Como para responder de manera general, ¿no? claro, claro, Lo, claro. lo importante es lo que decía como el Buda, ¿no? O sea, conviértete en tu propia antorcha, o sea, ilumina realmente ese malestar que tienes y cómo se está manifestando en tu cuerpo y en tu mente y en tu corazón, ¿no? Mm, Porque puedes hacerlo. Y quizá, pues bueno, ese es el tesoro de la sangha, la importancia de maestros y maestras que simplemente son compañeros y compañeras de camino, que te dan un par de pistas cuando, cuando la niebla aparece de manera muy dura en el camino, ¿no? Y tú sabes que el camino está ahí. Pues ese es todo el lenguaje, hermano, del ámbito de la tradición espiritual. mm, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos terminando. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué es lo que más te fascina del ser humano? Su bondad natural, Mm, pero así de claro. Eh, mm, yo soy como un humanista convencido, ¿no? Ahí me viene también la parte como socrática, ¿no? Y su método, ¿no? Lo- hablo mucho de eso, ¿no? O sea, de esa mayeusis, esa mayéutica, ¿no? O sea, acompañar al otro, ¿no? Acompañar al otro, que eso es todo un proceso, ¿no? Para que encuentre la luz, ¿no? Acompañarlo, no manipularlo ni orientarlo en exceso, sino acompañarlo. Entonces, hay una distancia adecuada. En ese acompañamiento de mucho respeto y honestidad por el otro y por quien tú eres, cuando esa vibración se produce de manera tan bonita, se da ese Ishin del Shin, ese de ser a ser, hay un reconocimiento y ahí es donde te dices, ¡ah, qué maravilla! Qué mm, preciosa la luz innata, ¿no?, del ser despierto que somos. Esa es la bondad, ¿no? Eso para mí es meta, hermano, ¿no? ya,
mm, Y eso es lo que eh, me tiene enamorado. ¿Ya está? Eso es en el amor, o sea, esa es la práctica meditativa, ¿no? mm. Y, y ese es un gran legado que el universo nos da a cada instante, a cada instante. Así que sí que siento que a través de esa dulzura, de ese cariño y de esa ternura, que es muy necesaria por el estado de crispación, de ansiedad y de prisas con las que vivimos, jo, el camino está bajo nuestros pies y tú lo sabes, ¿no? O sea, el camino del corazón. Está ahí donde permaneces en esa quietud que tú y yo tanto disfrutamos, ¿no? Y entonces esa luz, esa bondad natural aparece. Entonces, ante eso, uno solamente se entrega, ¿no? Eso es lo que me conmueve del ser humano. Gracias. A ti.